Hechos, hermanos, ...17... vamos a estar viendo, hermanos, en los versos donde nos hemos quedado, ¿verdad? Hemos estado viendo del 17, hermanos, al 34, estamos observando. Nos hemos quedado, hermanos, ¿verdad? Nos quedamos en los versos del 22, hermanos, en adelante. Bien, dice la palabra de Dios, hermanos. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo esto observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando en vuestros santuarios hallé también un altar, al cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es el quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y los ha prefijado en el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Padre, que estás en gloria, damos gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que ayudes, Señor, a este siervo inútil, Señor, a este hombre, Señor, que necesita de ti. Padre, únicamente soy un siervo, Señor, y que necesito, Señor, la iluminación de tu Espíritu Santo, para que tú, Señor, puedas hablar, Señor, a la vida de la iglesia y hablar a mi vida también, Señor. Que todos podamos ser edificados y podamos cada día más, Señor, conocerte, conocer más de ti a través de tu palabra y conocer tu carácter santo. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, hemos estado viendo, ¿verdad?, estos domingos, como el apóstol Pablo, hermanos, visita Atenas. Había sido perseguido, hermanos, en Tesalónica, ¿verdad? Y luego en Berea, y luego, hermanos, él espera a sus otros compañeros. Él huye a Atenas. Entonces estamos viendo, hermanos, este tema, ¿verdad?, que hemos sido creados, diseñados, hermano, para anunciar a Cristo y su evangelio en un mundo, hermano, que es indiferente a la verdad de Dios. Hermanos, si todos los días nosotros demos gracias al Señor por las misiones, hermanos, de cada pastor, las misiones que realiza cada predicador, cada maestro, cada misionero, por aquellos que enseñan, hermanos, si están en algún lugar, ¿verdad?, de la tierra, algún lugar peligroso, pero la gracia del Señor está con estos hombres y el evangelio del Señor avanza. Entonces, hermano, Pablo en esta ocasión, él llega a Atenas, una ciudad, amados hermanos, como ya lo vimos, entregada, hermanos, a la filosofía, entregada a la sabiduría, entregada al arte, entregada a la religión, donde estaban los mejores sabios, hermanos, donde estaba Sócrates, donde estuvo Platón, donde estuvo Aristóteles, hermano, el lugar donde estaban estos hombres en su sabiduría humana. Hermano, Pablo se puso triste, le dio una profunda indignación al ver, hermano, que la ciudad estaba entregada a los dioses falsos, a la mentira, a la religiosidad, a la idolatría. Pablo estaba siendo perseguido en Tesalónica y luego en Berea, pero llega a Atenas, hermano, solo, pero estaba con el Señor, y él se plantó, hermanos, y expuso la verdad de Dios. Él habló de Jesucristo y de la resurrección delante, hermanos, de todos estos sabios, hermanos, de esta ciudad de Atenas. Hermano, este hombre estaba lleno del celo de Dios, y él observó algo, hermanos. Él vio que
la mentira ante la verdad del Evangelio. Estaban, hermanos, esos filósofos epicúreos, estaban los estoicos, hermanos, estaban estas personas, y en medio de todo ese ambiente sincretista, Pablo, hermanos, no negoció la verdad, sino que él proclamó el verdadero Evangelio. Él proclamó a Jesucristo como juez, como creador, como que Él resucitó de entre los muertos, hermanos. En medio de todo eso, el apóstol Pablo, hermanos, enardecía, tenía el celo del Señor. Y vemos, hermanos, que esta ciudad era amada de lo nuevo, de las cosas, hermanos, que les gustaba escuchar cosas nuevas. Eran amadores, hermanos, de la mentira. Ellos, hermanos, les gustaba hablar, pero no les gustaba escuchar la verdad con humildad, hermanos. Pablo, él discute, hermanos, con argumentos ante estos filósofos, y surge, hermanos, unos choques de pensamientos ante personas materialistas, personas que buscaban, hermanos, el placer de la sabiduría, tenían muchos dioses, vivían como querían. Hermanos, estas personas tenían diferentes maneras de pensar. El Evangelio del Señor Jesucristo no había sido predicado. Igual que hoy, hermanos, vemos, ¿verdad?, como la humanidad, hermanos, la cultura de lo nuevo, estamos normalizando todo, hermanos. Se normalizó ya el divorcio, ya no vale el pacto matrimonial que refleja a Cristo con la iglesia. Ahora el aborto, hermanos, es algo común, ¿verdad? Ahora, hermanos, las uniones libres, las fornicaciones, hermanos, es algo normal. Y vimos, hermanos, que lastimosamente esto ha llegado hasta dentro de las iglesias, hermanos. Jóvenes fornicarios, hermanos, hoy en día, matrimonios, hermanos, que viven en adulterio, y todo eso, hermanos, se ha normalizado. Una depravación, hermanos, por las pasiones desordenadas, o que también, hermanos, a los hombres el amor al dinero los cautivó. Recuerden lo que dice, hermanos, Pablo a Timoteo, que la raíz de todos los males es el amor al dinero, y muchos, dicen, ya cayeron en ese lazo. Muchos, hermanos, hoy se aman más sobre todas las cosas, se aman más sobre el mismo Dios, no aman a Dios, hermanos, sobre todas las cosas. Dios dijo en su palabra que había que amarlo, hermanos, con todo nuestro ser, y a nuestros prójimos con nosotros mismos. Pero el amor al dinero, hermano, ha reemplazado su amor a Dios, al verdadero Dios. Y eso los hace, hermanos, ya no amar a Dios, no respetar a Dios sobre todas las cosas. Por eso Pablo, hermanos, él les dice a estas personas, ¿verdad?, acerca de idolatría, que los incomoda, hermanos, muchas veces. Hermanos, y nosotros tenemos que tener algo muy claro, hermanos. Es en lo que nosotros, hermanos, estamos, ¿verdad? ¿Qué es, hermano, lo que nosotros estamos haciendo ante todas estas cosas? Ante todo esto, hermanos. Y dijimos, hermanos, un pensamiento que acerca de la idolatría, hermanos, nosotros debemos tener en cuenta también, hermanos, que la idolatría amenaza nuestro corazón. De todos, hermanos. No es un problema, hermanos, muchas veces de otras culturas o religiones. Le voy a decir algo, hermanos. Estas personas, cómo estaban viviendo, entregadas, era un desenfreno, era una decadencia, hermano, una crisis espiritual que estos atenienses tenían. Y dice, hermano, que esto amenaza el corazón. No es solo un problema de otras culturas o religiones. Hermano, todo aquello que a usted y a mí nos ofrezca y te esté dando sosiego, paz, desestrés, logros, tranquilidad, felicidad, dicha, orgullo y placer fuera de Cristo, hermanos, es un ídolo. ¿Cuáles son nuestros ídolos, hermanos? ¿Cuál es nuestra manera de pensar ante la verdad de la Escritura? ¿Cuál es nuestro razonamiento, hermano, ante lo que la palabra de Dios dice? Porque si nosotros, hermanos, tenemos paz, desestrés,
Hermano, hay personas que buscan desestresarse, ¿verdad? Fuera de Cristo. Visitar lugares, salir, ir a disfrutar fuera de Cristo. No necesitamos a Cristo para que Él quite nuestras cargas, nuestros problemas, aquello que nos causa estrés, aquello que dice el Señor, hermano, que llevemos nuestras cargas y nuestras ansiedades. ¿A dónde, hermanos? Al Señor. Y dice, hermano, nosotros, sí o no, hermanos, nos estresamos. Sí o no, hermanos, nos llegan tantas cosas. Y como dijo, hermanos, un buen teólogo, doctor en medicina y doctor, hermanos, en teología, hablando, hermanos, desde las dos áreas, desde la ciencia y desde la parte espiritual. Hermanos, dijo, nosotros nos estresamos porque nosotros confiamos bien poco en el Señor y confiamos más en aquello que quizás nosotros podemos resolver. Por eso nos estresamos, hermano. Hermano, tus problemas, mis problemas, llevémoslos al Señor. Nosotros no podemos, hermanos, resolver, pero Dios sí puede resolver los problemas. Dios sí puede hacer obra. Así que todo, hermano, lo que nos esté dando paz, desestrés, todos los logros, objetivos, toda la tranquilidad que las personas pueden tener porque tienen felicidad, porque tienen dinero, porque tienen bienes, tienen orgullo, están teniendo placer. Pero si todo eso, hermano, está fuera de Cristo, es un ídolo. Evaluémonos, hermanos, si toda la felicidad, si nuestra paz, si nuestro desestrés, si nuestros logros, si nuestra tranquilidad, si nuestra felicidad y el placer nos lo está dando Cristo, hermanos. Si estamos en Cristo, hermano, Cristo es todo para nosotros. No necesitamos, hermano, buscar fuentes de afuera. Todo está en Cristo, hermanos. Entonces, hermanos, nosotros debemos ver cómo está nuestro conocimiento bíblico. Porque no podemos, hermano, aceptar, hermano, la idolatría. A usted no le incomoda. No le incomoda, hermanos. Si no le incomoda, hermanos, su conocimiento bíblico y su relación con Dios está cuestionado. Muy débil. ¿Por qué, hermano? Porque ya aceptamos las cosas, lo vemos como normal. Y si esto, hermano, no enciende dentro de usted su celo por la gloria de Dios, el mundo, hermanos, ha enfriado tu amor por Dios. Así como el fuego, hermanos, que estaba en Pablo, que enardecía, dice, su ser, hermanos, al ver todas estas situaciones, al ver la ciudad entregada al pecado, a la idolatría, al desenfreno, hermanos. Así nosotros, hermanos, debemos ir y anunciar, hermanos, la verdad. Entonces, hermanos, hoy llegamos al verso 22 y Dios demanda arrepentimiento a todos. Vean, hermanos, cómo el apóstol Pablo está diciendo, varones, en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso. ¿Por qué? Porque pasando y mirando vuestros santuarios, ahí también un altar al cual estaba la inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sí, a Él se os anuncia. Hermanos, si nosotros podemos observar esta parte, hermanos, como estas personas, hermanos, estaban enamoradas de tantas cosas, enamorados del arte, enamorados de la religión. Y lo que debe llamarnos a nosotros la atención, hermanos, no lo de este mundo. Lo que debe llamarnos la atención, hermano, es cuando el mundo hermano, se enamora de la iglesia. Y cuando la iglesia, hermano, se parece al mundo. Entonces, porque usualmente no es un síntoma, hermano, que el mundo sea santificado, sino de que la iglesia se ha hecho como el mundo. ¿Entiende, hermanos? Por eso Dios demanda, hermanos, un arrepentimiento. Ve, hermanos,
No estamos ganando el mundo, hermanos. Cuando dentro de la iglesia se vive lo que en el mundo se vive. Hermanos, vean cómo Pablo cita. Él está hablando, hermanos, en estos versos, hermanos. Pablo cita, hermanos, el Antiguo Testamento, donde habla que dice que Dios creó al mundo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase algo, pues Él es quien da toda la vida y aliento a todas las cosas. Dios, hermano, Él ha creado. Pablo está citando Génesis capítulo 1. Pablo está citando Salmo 146, versos 5 y 6. Pablo está citando Isaías 42, versículo 5. Ve cómo el apóstol Pablo, hermanos, no se dejó intimidar por ellos, sino que él predica la palabra de Dios. Él expone al Dios verdadero, al que creó todo, dice Pablo, al Dios soberano. Mira, hermano, cómo le dice a estos religiosos. Esa era la vida de ellos. Tenían tantos altares, hermano, y también tenían uno del Dios no conocido. Pero ¿qué parece? ¿Por qué no le conocían, hermano? Porque ante su sabiduría vemos una evidencia muy notable: su ignorancia, hermanos. Su ignorancia, hermanos, de creer que tenían muchos dioses, pero al Dios verdadero estaba siendo ignorado por ellos, hermanos. Hermano, esto es terrible. Esto es terrible. Hoy se anuncia, hermano, el Evangelio del Señor Jesucristo. Hoy se predica el Evangelio del Señor. Ahora, hermanos, antes no había instituto bíblico, antes no había el seminario, no había conocimiento, hermano, antes no había casi recursos. Ahora, hermano, están siendo hombres capacitados, hombres están yendo, la iglesia está lanzando misioneros capacitados, están anunciando el Evangelio del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque la cruz de Cristo, hermano, la cruz de Cristo, hermano, decía un pensador, la cruz de Cristo de Dios al mundo. La cruz es el grito, hermano, de Cristo al mundo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, hermanos. Necesitamos del Dios soberano. Estas personas necesitaban arrepentirse de su pecado. Pablo expone, hermanos, tantos altares y ellos carecían de la verdad. ¿Y cuál era la evidencia de eso? Su ignorancia. Hermano, ellos tenían un vacío espiritual que ni toda su filosofía, ni toda su arte, hermano, ni toda su escultura podía llenarles ese vacío espiritual. El vacío espiritual, hermano, únicamente lo puede llenar Cristo Jesús. Solo Él, hermano, puede llenar ese vacío en nuestras vidas, en nuestros corazones. Solo el Señor. Las cosas de este mundo no, hermanos. Y Pablo por eso los confronta. Pablo no se deja llevar, hermanos, por ellos, sino que confronta su misma sabiduría vacía. Pablo predica la verdad, hermanos. Y él dice: el Dios que hizo este mundo, las cosas, es el Señor del cielo y de la tierra, les está diciendo. Dios creador, un solo Dios, no dioses, hermanos. 2, no habita, dice, en templos hechos por manos humanas, como que se necesitase, dice. El hombre, hermano, no puede controlar a Dios. Dios no depende, hermanos, del hombre. Él es autosostenible. Y esto lo vimos, hermano, también en Salmo 104, verso 9. Dios está sobre todas las cosas, hermanos. Ahora dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Sí. Hermano, Dios no está escondido. Dios se ha revelado.
a través de la Escritura. Dios se ha revelado a través de la creación. Dios se ha revelado a través del orden y diseño, amados hermanos. Pero estas personas, hermanos, se creían doctas y no conocían eso. Por eso le digo, hermano, que cada página leída de la Biblia es una derrota para la ignorancia. El Señor dijo: escudriñad las Escrituras en Juan 5:39, porque a vosotros parece que tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Dios no está escondido, puede ser encontrado viendo sus atributos. Él es soberano, Él creó todo, hermano. Esto era un ataque, hermano, que el apóstol Pablo lanzó hacia el orgullo, que hay un solo creador, no muchos creadores. Hay un solo creador, nada se le escapa a Dios. Daniel 2:21 vimos que Dios pone y quita reyes. Dios también controla los tiempos. Dios controla los gobiernos. Dios pone y Dios quita, amados hermanos. Ahora en el verso 27 dice: para que busquen a Dios, sin alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Pablo le dice: busquen a Dios. Él está cerca. Dios se ha revelado. Podemos, hermanos, conocerle. Y Pablo, hermanos, ocupa la misma teoría que ellos creían acerca de sus poemas. Pablo sabía que estos, aún en su ceguera, hermanos, sabían que solo proceden de Dios. Por esto Pablo toma esas verdades correctas, hermanos. Por eso Pablo les hace un llamado al arrepentimiento. Sí. Hermano, pero ellos carecían de algunas marcas, hermanos. Ellos no odiaban el pecado. Ellos no amaban a Cristo. Ellos no eran humildes y no tenían vías santas. ¿Se da cuenta, hermano, cómo vivían ellos? Terrible, hermano. Hermanos, así como el corazón de Pablo enardecía o le dolió ver la idolatría de los atenienses y le llenó de tristeza, hermanos, así debe llenarnos a nosotros, hermanos, cuando vemos todas estas situaciones, cuando el nombre de Dios es blasfemado. Hermano, ¿qué me preocupa más? ¿Que yo me ame a sí mismo sobre todas las cosas? ¿O que yo esté pisoteando el primer y el gran mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas? Si usted se da cuenta, hermano, Pablo no les predicó ética. Pablo no les predicó de filosofía, ni experiencias personales, ni les habló de arte, ni de griego, hermanos, o de la belleza del lugar. Les predicó de una sola persona, hermano. Les predicó a Jesús. Y un hecho más impactante, hermanos, y verídico, histórico: la resurrección de Cristo de entre los muertos. Así que, hermanos, predica el Evangelio como Pablo. En el verso 29, hermanos, dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Hermanos, el llamado al arrepentimiento, Él les está diciendo, hermanos, en este verso: si Dios creó todo, les dijo anteriormente, ¿cómo podemos compararlo con los materiales de este mundo? ¿Cómo podemos comparar su divinidad, sea semejante al oro, a la plata o a la piedra, o escultura de artes y de imaginación de hombres? Estos hombres habían creado todo eso, hermano, se habían imaginado todo.
Entonces Pablo les está diciendo, ¿cómo podemos crear a Dios si Él es espíritu eterno? Dios no se puede representar, hermano, como objetos de valor, como objetos de aprecio humano. Todo eso, hermano, es idolatría, es un insulto a Dios. Es tremendo, hermano, lo que estas personas hacían. Por eso yo le digo, hermanos, la idolatría debe incomodarnos. Debe incomodar, porque ellos, hermanos, buscaban placer en el conocimiento, buscaban ser libres de que Dios, hermanos, no los iba a juzgar, solo se iban a morir y ahí iban a quedar. Imagínense qué pensamientos tan erróneos, y hoy en día, hermanos, no vemos eso. Hoy en día no vemos diferentes tipos. Allá andan, hermanos, los testigos de Jehová todos los domingos en grandes grupos, hermanos, enseñando la mentira. Mientras que la iglesia, hermanos, muchas veces ocupa y se prepara para atacar a sus mismos hermanos. Ocupa los medios, hermanos, para destruir, para atacar, hermanos, para que el mundo diga, bueno, estos todos están desunidos. Y el enemigo, hermano, riéndose, ¿verdad? Es terrible, hermano, cómo estamos. Y mientras que las sectas, hermanos, los grupos heréticos, ahí andan, hermanos, propagando sus mentiras. Mientras que las iglesias, hermanos, muchas veces de sana doctrina, hermanos, de todas las denominaciones que se creen de sana doctrina, hermanos, sean reformados, sean bautistas, sean pentecostales, hermanos, cómodamente, hermanos, en sus espacios. Mientras que afuera, hermano, un mundo quebrado, un mundo roto, que todavía, hermano, está siendo más engañado por estos grupos sectarios que tienen más activismo religioso, hermano, que los que tienen la verdad de Dios. Conocemos la verdad de Dios, pero no, nuestro corazón no enardece, hermano, por ir al mundo y anunciarles la verdad del Señor, sino que preferimos, hermano, quedarnos de brazos cruzados, cuando el Señor nos dijo ir por el mundo y anunciar el Evangelio, hermanos. Hermano, es terrible cómo esta gente, hermano, tenía gozo, tenía tranquilidad, tenían felicidad, eran orgullosos, hermanos. Pero todo eso fuera de Cristo. Todo estaba basado en sus ídolos, hermanos. Dios por eso manda un arrepentimiento. Nosotros debemos ir, hermano, a anunciar el Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso dice, como si Dios anunciase por nosotros, como si Dios rogase por nosotros, arrepiéntanse, dice el Señor. Arrepiéntanse. La idolatría, hermano, es un insulto a Dios. Y ahora vemos, hermano, el verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora les manda, hermanos. Vea cómo la ignorancia, hermanos, ya no es una excusa. Porque Pablo ya les había enseñado del Dios verdadero. Ve, hermano, que cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor y el predicador nos dice, hermano, examinemos nuestros caminos. ¿Cuál debería ser, hermano, nuestra respuesta de nuestro corazón? Llevar nuestro orgullo a Cristo, examinarme cómo estoy caminando y si he caminado mal, arrepentirme de mi pecado. La ignorancia ya no es una excusa en estos tiempos, hermanos. Los predicadores predican, enseñan la Escritura, y yo cada vez que oigo soy responsable de la verdad, porque está siendo anunciada la verdad del Señor. Ve, hermano, cómo la ignorancia ya no se excusa. La palabra de Dios, hermano, ha sido revelada. Se puede ver la verdad, hermanos. Ahora Dios manda, no sugiere. No dice, bueno, hermano, si usted ha fallado, ay, vea si se arrepiente. No, hermano. Dios no sugiere, Dios pide hoy
Hoy, hermano, que nos arrepintamos. Hoy es el llamado universal urgente que Dios hace, hermano. Hermano, debemos ver, hermanos, como Pablo no les está predicando ni ética, ni filosofía, ni arte, ni religión. Les está predicando a Jesucristo. Y Jesucristo dijo, hermanos, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya no hay excusa, hermano, para vivir desordenadamente. Ya no hay una excusa para decir, no, es que yo no sabía eso, hermano. Hoy lo sabe, hermano, que Dios es santo. Hoy sabe, hermano, que el carácter de Dios, que Él es santo, hermano. Y por eso Pablo les está gritando y les está diciendo, ustedes no pueden salvarse a sí mismos. Ustedes necesitan del Señor, hermano. Necesitamos de Cristo Jesús, hermano. Hermano, vemos un hombre contra una gran ciudad, hermanos. Pero este hombre tenía el poder de Dios, hermanos. Recordemos, hermano, que Pablo fue instruido, hermano, bajo la disciplina más estricta de los fariseos. Era un hombre usado por Dios, hermano, y no se jactaba de lo que él era. Ahora manda, hermano, Dios. Dice Dios pasando por alto estos tiempos de ignorancia. Ahora, ¿qué dice? Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios nos está sugiriendo, no que manda. Un llamado universal es urgente, hermanos. Por cuanto, dice el 31, establecido un día en el cual, oiga, juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con hablarle, levantando de entre los muertos. ¿Quién es ese hombre, hermano, que va a juzgar? Jesucristo. Hermanos, debemos meditar sobre nuestros caminos. Debemos ver, hermanos, si en nosotros hay marcas de un verdadero creyente. ¿Cuáles son las marcas, hermano, de un creyente arrepentido, perdonado, justificado? De las almas perdonadas. Que estas almas, hermanos, no ven las cosas como normal. Las almas perdonadas, hermanos, odian el pecado. No un odio, hermanos, humano, sino que desprecio por el pecado, hermano. Imagínense cómo estábamos, hermano, cuando no conocíamos a Cristo, hundidos, destruidos por nuestro pecado. Algunos, hermanos, en vicios, otros, hermanos, en diferentes problemas, situaciones. Dígame, hermano, es hermoso el pecado. ¿Le dejó algo bueno su vida antigua? No, hermanos. Odian el pecado y aman más a Cristo. Son humildes. Son santos. Y estos perdonan también. ¿Escuchamos, hermanos? Las almas perdonadas desprecian o odian el pecado. Aman a Cristo. Son humildes. Viven vidas santas. Y perdonan porque Cristo los perdonó. Dios ahora, hermano, nos hace responsable de esto que estamos escuchando. Ahora les manda, hermanos. Ve, hermano, cómo la ignorancia ya no se va a volver una excusa, hermanos. Ve, hermano, cuando estemos delante de Dios, cómo vamos a llegar, hermano, con la ignorancia si ya escuchamos la verdad de Dios. La palabra de Dios, Dios se ha revelado por medio de las Escrituras.
Se puede conocer a Dios, se puede ver la verdad. Por eso Él le dice, busquen de alguna manera a Dios, siquiera palpando, hállenle. Por eso Dios manda, hermano, no sugiere que nos arrepintamos. Hoy, hermano, es un llamado universal, es algo de carácter urgente, hermanos. Debemos meditar cómo estamos viviendo, hermano, y arrepentirnos. Si hay idolatría en nuestra vida, en nuestros corazones, hermanos, si hay algo que nos está dando paz, si hay algo que nos está dando placer, hay algo que nos está dando tranquilidad, hay algo, hermano, que nos está haciendo orgullosos fuera de Cristo, hermanos, son ídolos, y el Señor nos llama hoy a que nos arrepintamos. A que así, hermano, como Elías, hermano, llevó todos esos idólatras, hermanos, y fueron degollados a la orilla del río. Así es necesario, hermano, que llevemos todo eso que nos está invadiendo, hermanos, a que sean derrotados por el Señor. Y que únicamente nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestro gozo no dependa, hermanos, de cosas ni de nadie, sino únicamente de Cristo Jesús. Dios, hermano, hace un llamado urgente al arrepentimiento. Vamos a quedar aquí, hermanos, en el verso 30. Vamos a continuar en otra sesión, en el verso 31 al 34. El Señor les bendiga, hermanos, y oramos a Dios. Padre que estás en gloria, gracias te damos, Señor, porque tu palabra ha sido predicada, Señor. Ayúdanos, Señor, a examinar, Señor, nuestros corazones, nuestra vida, Señor, cómo estamos delante de ti. Padre, tú llamas a un arrepentimiento, pasando por alto los tiempos de la ignorancia. Tú mandas a todos lugares a que se arrepientan, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder examinarnos. Que las personas, Señor, puedan escuchar el Evangelio de la verdad.